¿Qué tal? Buenas. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. El flip-flop, que también se le conoce como biestable o como multivibrador, es un dispositivo que, como vemos del lado derecho, tiene tres entradas y tiene dos salidas. Aquí vemos que particularmente en el ejemplo, un flip-flop que se le conoce como JK. Por eso dos de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal de reloj y tenemos dos salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre los paréntesis dice que es un complemento de la otra. Esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0 y viceversa. Si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. De hecho, esto se observa que hay un inversor en la salida de Q negada. Otro punto que tenemos que considerar en el filtro es que se tienen dos posibles estados de salida. Cuando uno se ensuche o se escuche el concepto de cuando uno escuche el concepto del estado del flip-flop, se referirá a los valores que tengan las salidas Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, si Q es 1 y Q negada es 0, esto representará un estado. Y si Q vale 0 y Q vale 1, Q negada, esto representará otro estado. Por eso se dice acá que hay dos posibles estados. Usualmente a esos estados se les llama set y el otro se llama reset. Otro aspecto que tienen los flip-flops es que cuando uno modifica la entrada a las dos entradas, particularmente JK o SR, en otro flip-flop, pues entonces los valores en las salidas van a cambiar y cambian los valores en las salidas que representa cada cambio del estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono que trabaja o hace sus cambios en relación a la señal que está acá en medio, que es otra entrada que ya la habíamos mencionado, que se conoce como la señal de reloj. Es decir, ese movimiento a la señal se va a dar cuando la señal de reloj se le indique al flip-flop. Ahora analizaremos el flip-flop que se conoce como disparado por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso de una señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia de nivel alto a nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparados ya sea en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos dos flip-flops de los más comunes. Este es el SR y el de otro lado es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres SR y JK. La señal de reloj, que a las salidas tienen evidentemente a Q y su complemento, que sería la Q negada. Entonces, ¿qué los diferencia? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Comenzamos con el tipo SR, disparado por flanco. Como hemos mencionado, o como mencionábamos anteriormente, se disparan en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos dos imágenes y los flip-flops en donde podemos observar que la única diferencia que existe es que el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada de reloj. Eso nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. En el lado izquierdo, esta imagen del flip-flop SR también disparado por el flanco, pero el hecho de que no aparezca este inversor aquí en la entrada de reloj nos da a entender que se va a disparar en el flanco de subida. Aquí tenemos al filtro SR, tenemos la tabla de verdad. Tenemos el SR con sus cuatro combinaciones 00, 01 y 10 y 1 y 1.
Tenemos que trabajar con los flancos de subida y vemos que los 4 posibles estados, el primer estado dice que es un estado igual cuando en las entradas SR que tiene 0 es S y en R es 0. Esto es que cambiamos a esos valores. ¿Por qué? Porque S y R pudieron tener valores diferentes previo a esto, lo que dice que el estado que recordamos son los valores que tiene Q y Q negada, no van a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negada va a tener el mismo estado. Por ejemplo, imaginemos que Q tenía el valor de 1 y que Q negada tiene el valor de 0. Ya sabemos cómo se provoca o se ocasiona esto. Pero en ese intervalo de tiempo entre los flancos de subida de la señal de reloj, pusimos S con 0 y a R con 0. Entonces, era un flanco de subida, como este estado nos dice que va a permanecer igual, entonces quiere decir que después de este flanco de subida, Q va a seguir valiendo 1 y Q negada va a seguir valiendo 0. En el caso complementario, si antes de este flanco de subida Q negada valía 1 y Q es 1, independientemente de lo que solía valer SR, los pusimos los dos a 0 antes de que este flanco de subida, cuando se dé esto, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso se dice acá en las columnas relacionadas al reloj que ese estado es indiferente, porque no importa si en flanco de subida o de bajada, en cualquier instante de la señal de reloj, el estado no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando vamos al segundo estado? Cuando S vale 0 y R vale 1. El estado de set, que es cuando S vale 1 y R vale 0. En los flancos de subida se va a ocasionar y por lo tanto en Q va a valer 1 y Q negada va a tener una salida de 0. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos cuando subimos dos entradas a nivel alto? La de S y R. Y se da un flanco de subida. Se dice que es un estado no válido y por eso los signos de interrogación. Porque lo que se va a generar es que tanto Q como Q negada hayan niveles altos. En cierto modo, contrapone el flip-flop. Si Q vale 1, necesariamente porque siempre Q debería valer 0 y viceversa. ¿Por qué? Porque son estados, estado 1, estado 0. Q negada va a ser un inversor a lo que Q valga. No pueden tener ambos el mismo estado. Vamos a ver un ejemplo en una simulación. Acá tenemos al flip-flop SR. Tenemos la entrada S, tenemos la entrada R, tenemos su salida Q y tenemos su salida Q negada. Entonces, vamos a correr la simulación y vemos que tenemos, teniendo en S el valor de 1 y en R el valor de 0, entonces en Q deberíamos tener el estado alto y en Q negada el estado bajo. Vamos a ir a la simulación y veremos que se provoca en el estado de set. Si nosotros ahora ponemos el estado en alto y el estado bajo S, entonces lo que vamos a tener es que en el estado reset, es decir, que Q negada con este va a encender y que Q va a apagarse. Vamos a darle play. Ya está ahorita en reproducción. Ahí tenemos ese cambio. Vemos al tercer caso, paramos la simulación y ahora lo vamos a poner en 0 ambos. Y recordemos que este estado eh, no puede ser posible. Ajá. Ya que no se puede. Entonces, una vez que le demos play a la simulación, pues debe de mantenerse en estado Q1 y Q0. Le damos play y vemos de hecho que el hecho de tener dos ceros nos mantiene el flip-flop SR en ese estado. Finalmente paramos la simulación y vemos, vamos a poner a los dos en alto. Recordemos que esto va a provocar que tanto Q como Q negada enciendan, lo cual hemos dicho que es un estado no válido, porque siempre las salidas deben de ser complementarias. Damos play y vemos como tanto Q como Q negada es un estado no válido.
Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá en la parte superior la señal de reloj. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Cuatro pulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R puede estar cambiando durante todo ese tiempo, pero nosotros nos vamos a concentrar en los flancos de subida. Acá, por ejemplo, la subida tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese mismo valor. También tiene ese mismo valor, que en este caso vale 0. Y la salida Q, que es negada, vale 1. Bueno, cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar, se da el flanco de subida. Tenemos que observar los valores que tienen S y R en ese instante. Vemos que este 0, que R, vale, que ese 0 vale R. Vale 0 y si recordemos S0 y R0 no provocan cambio en las salidas. Por eso Q, vean cómo en ese instante y después de este se mantiene en 0. Para el caso de Q negada, que también está en 1, esa combinación de 0, 0 en las entradas también va a permitir que se siga manteniendo ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca que el cambio de estado, porque no hay ningún cambio. Ajá. Recordemos que el estado es la combinación de los valores que Q y Q negada tienen, como por ejemplo, o como digo, como podemos observar en este trayecto de tiempo, R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado. Cuando se hagan cambios en entradas, si es que no se ha todavía presentado el flanco de subida, por eso vemos que aunque R ya haya mantenido o ya se mantuvo en el nivel de 1, acá las entradas siguen en los mismos valores 0 y Q negada 1. Entonces podemos observar que en el segundo flanco de subida esta línea de malla punteada y vemos que si S vale 0 y R vale 1, entonces se tendrá que condicionar la salida de que cuando tenemos S en 0 y AR en 1, que es la segunda fila que tenemos en la tabla de verdad, S0, R1, ya está el flanco de subida. Entonces se va a provocar o se va a ocasionar el estado de reset, que implica que Q vale 0 y Q negado va a valer 1. Pero es la coincidencia que Q vale 0 y Q negada vale 1. Por lo tanto, entonces se va a mantener en el mismo valor. 1 va a seguir valiendo 0, Q negada va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de subida. Luego vemos que también en ese trayecto vean cómo S y R cambiaron. Pero nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida de tal señal de reloj. Y ahí es donde nos tendremos que evaluar. Ahora vemos que S vale 1 en este tercer flanco de subida y R vale 0. Si vamos a la tabla de verdad, S1 y R0 en un flanco de subida van a provocar ese estado de set. Y esto se da que cuando Q tiene que valer 1 y Q negada vale 0. Por eso vean que hasta este tercer flanco, Q de subida pasa de bajo a alto porque en el estado de set Q vale 1 y Q negada pues vale 1, va a pasar a 0, porque en ese estado Q negada vale 0. Nuevamente vemos en este trayecto de tiempo, tanto R como S cambiaron el valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida que se representa para este cuarto impulso. En este instante ahora sí hay que evaluar S que vale 0 y R que vale 1. Y ya sabemos que eso nos va a provocar un estado en el reset. En el estado de reset Q debe de valer 0. Por eso, vean que venía un 1 y pasa a 0. Q negada en el estado de reset debe de valer 1 y como veían pasa de 0 a 1. Ahora vamos a ver el filtro más común, el JK disparado por flanco. La tabla de verdad de flip-flop JK, a diferencia del SR, la única diferencia que nos muestra es que en el estado 1-1, como vemos, 0-0 es una pertenencia de estado, no hay un cambio. 0-1, reset. 1-0, set. Pero vean cómo en 1 a 1, que era un estado no válido,
un estado prohibido cuando se daban los flancos de subida en la señal de reloj, ahora van a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y verde. Se apaga el rojo, prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo y de manera continua. Este es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo del diagrama de tiempos donde ahora analizamos el flip-flop JK y de donde el objetivo es que nosotros veamos cómo se da ese estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba en el color rojo, tenemos igual 4 impulsos que para poder evaluar esa señal se muestran. Tenemos la señal de JK, tenemos la salida Q y Q negada y bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida que está acá en rojo? Nos podemos dar cuenta que en este instante de tiempo J vale 1 y K vale 0. Ajá. Entonces, eh, sabemos que eso se provoca al estado de set, que venía Q venía en 0, pero como en ese instante se provoca ese estado, entonces pasa a 1 y vean cómo ahora Q negada venía en 0, el estado se provoca en 0 Q negada, por lo tanto se sigue en ese valor. Hay cambios en la señal, si hay o no hay, no nos interesa, nos vamos a fijar cuando se dé el segundo flanco de subida que está acá. Y vean cómo exactamente en el flanco de subida J pasa a 0 y K pasa a 1. En esta condición, 0, 0 de J y 1 de K. Vamos a cuestionar el estado de reset. Recordemos el estado de reset. J da a 1. Nos provoca que Q haya un 0 y que Q negada haya un 1. Por lo tanto, vean cómo Q, que venía en 1 porque estaba en el estado de set, ahora pasa a 0 y finalmente Q negada que venía en 0 por estar ahora en el estado RS va a pasar a nivel alto. Seguimos en este instante que tiempo y vean que es ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida, vean como J que venía de 0 pasa a 1 y K se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad, JK, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, y el intercambio de valores, por lo tanto, como J vale 1 y K vale 1, entonces Q que venía en 0 va a bascular, o sea, va a cambiar de valor, va a pasar a 1 y Q negada que venía en 1 va a pasar a 0. Cambiaron y por defecto cambiaron de valor tanto como Q negada. ¿Hasta cuándo van a volver a cambiar ese valor? Recordemos, mientras J y K permanezcan en el estado alto, el flip-flop va a bascular. Y eso lo podemos ver en el cuarto impulso. En el flanco de subida vemos a J y K sigan manteniendo el valor de 1 y JK mantienen el valor de 1 y Q que venía siendo 1 va a tener que bascular, va a pasar a 0 y Q negada que venía de 0 va a pasar a 1. Este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando recordemos que JK permanezcan en estado alto, o sea J1, K1. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la entrada, tenemos acá la salida y Q tenemos la salida de Q negada que debe ser la complementaria. Tenemos acá el coordinador de funciones que está ingresando en la señal de reloj hasta la terminal correspondiente. Entonces, si tenemos en J el valor de 1 y K en el valor de 0, tenemos que provocar el estado de set. Entonces, este debe de estar siendo Q1 y este Q negada debe de ser 0. Damos play a la simulación y vemos qué sucede. Paramos la simulación. Ahora vemos que invertimos. Ponemos a J en 0 y acá en 1. Damos play y ahora debe de encender Q negada. Y Q debe de permanecer en 0. Es el estado de reset.
Continuamos, ¿qué pasa si nosotros ahora ponemos a K 0 y ponemos a J en cero? Recordemos que es un estado de no cambio. Entonces, cuando le damos play, se debe mantener Q negada en 1 y Q en cero. Ahí está, finalmente vemos que vamos a provocar un estado de basculación, que es lo que hace diferente al filtro JK de los demás. Tenemos J1 y K1, y cuando damos play van a estar basculándose, van a estar accionando los valores de Q y Q negada. Y bueno, con eso ha terminado la explicación de los flip-flops. Espero que les haya sido útil.